Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre los litigios de Nicaragua y Costa Rica en la defensa de la soberanía nacional en la Corte Internacional de Justicia. Nos acompañan esta noche el doctor Mauricio Erdocia y el doctor Manuel Madrid. Cuando comenzamos esta conversación, ustedes decían las pretensiones de Costa Rica ahora de querer más espacios en el Mar Caribe. ¿Qué es lo que en el fondo hay ahí? Exploración petrolera, riqueza marítima. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí que no hemos explotado, que los costarricenses también quieren? Bueno, yo creo que en primer lugar el Mar Caribe, sobre todo el Caribe nicaragüense, es de una riqueza pesquera extraordinaria y por supuesto es una zona que todavía no se ha explorado en términos de hidrocarburos, ¿verdad? Las expectativas es que efectivamente hay una enorme riqueza en esa zona y por eso es que Costa Rica realmente se siente tan comprometida en la necesidad de arrancarle a Nicaragua mayores espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, pero sobre todo de plataforma continental también, ¿verdad? Ese es precisamente el sentido de la demanda planteado por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que sucede ahí es, como decíamos, que ese tratado que firmó Colombia con Costa Rica al final se convirtió en una trampa, porque Costa Rica se autofijó la pretensión máxima a la cual puede aspirar y está muy por debajo de lo que ella está queriendo que la Corte le conceda. Por eso es que ahora buscó el caso Harbor Head para tratar de señalar que el punto limítrofe, ¿verdad?, entre Costa Rica y Nicaragua ya no era la extremidad de Punta de Castilla, sino en otro punto situado más al oeste, para tratar de ganar esos espacios y esa riqueza enorme a la cual vos has hecho referencia en el Mar Caribe. Mira, yo creo, como señala Mauricio, es correcto ese planteamiento de Costa Rica. Sin embargo, yo lo matizaría. Realmente, yo creo que el juicio del marítimo es más adelante. En este momento estamos hablando de Harbor Head. Y Harbor Head forma parte de la Bahía de San Juan del Norte. Si vos ves el plano de la Bahía de San Juan del Norte, te dice la extremidad de Punta de Castilla y te dice a mano derecha de la boca de la bahía. O sea, esa es la bahía. Esa es la Bahía de San Juan del Norte. Ahora, si yo hago un planteamiento diciendo, no, es que realmente lo que él quiere es allá, voy diciendo, estoy quitándole todo el valor a lo que tengo acá. O sea, estoy diciendo, aquí lo que tengo es una nada. Realmente la ganancia es allá. Y ese es el punto, yo lo veo el planteamiento, pero sin embargo me parece que el punto, en este momento estamos hablando de la bahía y del puerto. Y estamos hablando, porque fíjate que la Bahía de San Juan del Norte es sumamente importante. Río San Juan es sumamente importante. El Jerez Cañas al puerto de San Juan del Norte le dedica 3 artículos. Se refiere en el artículo tal al puerto de San Juan del Norte y se refiere a la bahía de San Juan del Norte en los puntos tales, en los artículos, o sea, es sumamente importante. O sea, el río San Juan es una vía de comunicación establecida y respaldada por el derecho internacional, por el laudo Cleveland y los laudos Alexander. O sea, ahí está la existencia de la navegabilidad perpetua por río San Juan, la existencia del puerto de San Juan del Norte y disposiciones a efectos del resguardo del puerto y de la bahía, porque, digamos, viene el curso de agua, pasa por el área arenosa, se forman 5 caños, se forma la Bahía de San Juan del Norte, y la Bahía de San Juan del Norte, en unión con el Mar Caribe, forma el puerto de San Juan del Norte. Ese puerto es sumamente importante, sin ese puerto no hay salida, sin ese puerto no hay comunicación con el Caribe. Tal vez podemos también ilustrar a la audiencia, porque esto hay que siempre mostrar los mapas, ¿verdad?, para que sepa dónde está Harbor Head. Voy a pedirle a los amigos si pueden enfocar este mapa y para que vean lo irrazonable de la posición costarricense. En este mapa tenemos la laguna de Harbor Head. Aquí está la laguna de Harbor Head. Y Nicaragua lo que pretende es una línea de delimitación que, corriendo de la margen derecha de la laguna, se conecta por el caño más próximo con el río San Juan. Este es el río San Juan. Entonces Nicaragua pretende esta línea conectándose aquí con el río San Juan y Costa Rica lo que pretende es una línea que le da vuelta a la laguna Harbor Head de Nicaragua y se va a comunicar con el río por la extremidad más remota. Entonces deja esta zona en poder de Costa Rica. Esto es lo que se llama la zona en disputa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaría, supongamos, si la Corte le diera esta zona a Costa Rica? ¿Cómo se comunicaría Nicaragua
con la laguna Harbor Head si esto es territorio costarricense? ¿O sería territorio costarricense? Sería un absurdo dentro de la arquitectura del laudo Alexander. ¿Cómo hace Nicaragua para llegar a su laguna si esto sería territorio costarricense? Entonces habría un enclavamiento de la laguna Harbor Head dentro del territorio de Costa Rica, y eso jamás pudo haber sido pasado por la mente del árbitro Alexander. Por eso es que nosotros decimos... ¿Usted cree que de eso están bien claros los magistrados de la Corte Internacional? Hombre, yo espero que sí, porque me parece que ese es uno de los problemas más difíciles de resolver. El caso Harbor Head es complicado y es complejo, como decía Manuel, por la misma configuración de la zona arenosa, humedales, ¿verdad? Frontera que se puede mover, ¿verdad? Entonces eso te genera una serie de complejidades, pero lo que la Corte no puede dejar de ver es que darle ese espacio a Costa Rica sería enclavar, es como que enclaváramos, se le diera un volcán a Nicaragua, en este caso una laguna, y se le deja enclavada. ¿Cómo accede Nicaragua a esa laguna? Que siendo tuya no tendrías las posibilidades de tener acceso a ella. Bueno, pero la Corte también nos ha sorprendido a veces con algunos fallos salomónicos. Dado que aquí tenemos una economía procesal, le llaman ustedes, a los juicios que en uno solo va a resolver la Corte, podríamos esperar que la Corte dé a favor de Nicaragua Harbor Head y diga no hay problema con la carretera, la famosa trocha. Mira, yo creo, en este caso, que ahí no hay ni una pulgada, o sea, ahí no hay salomónica, creo yo, y te lo digo no porque yo no quisiera, es porque yo conozco la situación, o sea, yo he estudiado la situación. Yo he estudiado el Jerez Caña, yo he estudiado el laudo Cleveland y los 5 laudos Alexander. O sea, ahí hay una reglamentación al centavo. Y un elemento fundamental que vos tenés que tener claro es que el río San Juan es considerado perpetuamente navegable. O sea, la navegabilidad es fundamental. Si vos pones esa parte en la salida costarricense, vos estás obstruyendo la salida de la navegación del río San Juan. Vos estás obstruyendo porque esa es parte del río San Juan. O sea, la bahía de San Juan del Norte es una bahía, pero una bahía fluvial, que está dentro del río San Juan, porque el río San Juan viene, pasa por el delta llano arenoso, forma Harbor Head, forma la bahía de San Juan del Norte y después desemboca. Porque ella desemboca, como lo establece el artículo 2 del Tratado de Jerez Caña, en la extremidad de Punta de Castilla, donde está el mojón inicial. O sea, las aguas pasan por esa área, que no es más que la bahía anejada. La bahía anejada, lo que está haciendo Nicaragua es limpiando la bahía, para que a su vez después respire y esté el puerto, porque el puerto sin el río sin el puerto no funciona. El puerto es fundamental. Si Nicaragua no tiene puerto, o sea, y eso está claramente en extenso en el Tratado de Jerez Caña. O sea, la navegabilidad del río San Juan es perpetua desde la extremidad de Punta de Castilla hasta 3 millas ingresas ante el Castillo, que es el área, digamos, que nosotros compartimos con Costa Rica, esos costados, ¿verdad? Pero es establecida, y la línea divisoria es la margen derecha cuando el río esté navegable. O sea, el concepto de la navegabilidad es fundamental. Uno puede hacer algo que vaya en contra de la navegabilidad. O sea, ahí la navegabilidad está absolutamente protegida por el derecho internacional. Tal vez es interesante seguir profundizando, porque lo que estás queriendo plantearle a la audiencia, yo lo creo que es lógico porque ya estamos a las puertas del fallo, es cuáles son los escenarios posibles. En el fondo ese es el tema, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que decirle a la audiencia, me parece, 3 cosas que me parecen importantes. El tema de la carretera, la propia Costa Rica ha dado las pruebas. Es decir, la Corte... Ellos han admitido. admitido. Entonces, al haber admitido, es imposible para la Corte ya dejar de señalar que ahí hubo un daño ambiental, que Costa Rica lo tiene que reparar, que Costa Rica no hizo estudio de impacto ambiental y que lo tiene que hacer y que tiene que propiciarle a Nicaragua las condiciones para que no haya más daño. Eso ya queda claro. De parte, relevo de Así prueba. es, totalmente. Eso ha quedado muy claro. El tema del dragado creo yo que también es bastante sencillo, en el sentido de que Nicaragua en realidad, al hacer el dragado, no ha tocado territorio costarricense. Las pruebas que se presentaron eran 11, 12 fotos, ¿verdad? Todas ellas eran en territorio nicaragüense y era la apilación de material de sedimento y solamente una correspondía a Costa Rica, efectivamente, pero ya la naturaleza generosa en esa zona ya había regenerado absolutamente todo, era colocación de sedimentos, nada más. Entonces yo no veo que en el tema del dragado Costa Rica pueda tener mayores posibilidades, además de que se demostró por la propia palabra de los expertos costarricenses que la afectación al ramal del Colorado no sobrepasaba el 3%. Entonces yo creo que también en el tema del dragado la victoria está bastante a favor de Nicaragua.
en el tema que es complejo realmente y delicado, es el territorio ese de 2.5 kilómetros. Ahí sí hay una complejidad muy grande, ¿verdad? Y yo creo que ahí la lucha es entre las palabras, es decir, lo que dice el laudo Alexander, que dice que la frontera va de Punta Castilla, bordea la margen derecha de la laguna Harbor Head y se comunica por el caño más cercano. Y en contraposición a los gráficos que ha presentado Costa Rica como resultado de los trabajos de la comisión mixta que bordean la laguna y la hacen conectarse con el río en el punto más extremo. Entonces es la lucha entre lo que dicen los tratados y lo que dicen los laudos. Nosotros creemos que va a prevalecer el tratado, es decir, el laudo, la sentencia arbitral, ¿verdad? Pero reconozco yo que el caso Harbor Head es un tema bien complejo y que la Corte podría tener otras posibilidades de fallo en el sentido que vos habías señalado, precisamente, en el sentido de que pudiera... Yo digo que es que no podemos esperar que vamos a ganar claro, todo. Sí. No, ni podés esperar que la Corte diga el caño que limpiaron ese es. Pudiera ser que la Corte dijese, y Nicaragua lo sugirió en un momento, dijese, bueno, no es ese el caño, sino el caño en forma de Y que reflejan los mapas de Estados Unidos y que fueron presentados ante el tribunal. Y esa es una salida más salomónica, ¿verdad? En ese sentido. Lo tomo para retomar tus palabras precisamente. Ok, para concluir, hemos visto en los últimos días, yo diría, una campaña del gobierno de Costa Rica diciendo, bueno, ya ganamos, Nicaragua va a aceptar. ¿A qué responde eso? Bueno, yo creo que siempre cuando se terminan las audiencias orales, los estados tienden a mostrar como los boxeadores que han presentado una batalla campal y satisfacer a su opinión pública que siempre les pide que hayan hecho el mejor trabajo posible. Sin embargo, los hechos son los hechos. Y a mí me parece que esos tres escenarios son los que van a marcar los resultados de la Corte Internacional de Justicia. Me parece que está claramente establecido lo de la carretera, claramente establecido también lo del dragado a favor de Nicaragua y en lo de Harbor Head la Corte va a tener que hilar muy fino y establecer una sentencia que ojalá recoja pues los intereses de las partes adecuadamente, porque como bien vos decías, ¿verdad? Aunque estos son temas de derecho, pues siempre la Corte está buscando dónde puede hilar fino de tal manera que los intereses de las partes resulten protegidos. De que, como te decía, la parte legal yo la veo sólida, yo no tengo duda. Donde yo creo que pudiera haber algo, es que diga la Corte, bueno, en esa parte, como dice Mauricio, hilar fino, bueno, cierto, es de ustedes, pero ¿por qué no han hecho nada? Desde 1858. Que somos nosotros los nicaragüenses. Sí, son de ustedes los nicaragüenses, porque no han hecho nada. Sí, entonces, ahí, esa pregunta hay que saberla contestar, porque fíjate que nosotros nos independizamos en 1821. Nosotros pasamos en guerra de 1821 a 1857. Y en esa época que nosotros estábamos guerreándonos, unos contra los otros, primero con la guerra civil, los 33 años, después la guerra civil, después la guerra patriótica, nacional, qué sé yo. En esos años que nosotros nos peleamos entre nosotros, los Estados Unidos e Inglaterra estaban firmando en Clayton Bulwer en 1850 y nosotros peleándonos. O sea, hay una percepción como de divide y vencerás. Yo te doy por acá, vos póngase a pelear y nosotros arreglamos. Entonces, en esa época no se pudo hacer nada. Después se firmó el Jerez Caña en 1858. Entonces ya Nicaragua quería, pero Costa Rica dice, no. Porque entonces comienza el laudo Alexander, el laudo Cleveland, que fue hasta 1888, y después los laudos Alexander hasta 1900. Entonces, en 1900 es que ya se puede hacer, ya tenemos el tramado jurídico, vamos a hacer ya no digamos el canal, pues vamos a hacer el río navegable. Pero, ¿qué sucede? En 1900 está Zelaya, y él lo quiere hacer, pero los Estados Unidos se deciden por Panamá, y Zelaya lo quiere hacer, y le dice, te vas. Entonces, se va porque él quiere hacerlo, y eso fue la nota Knox, el golpe de Estado al presidente Zelaya, fue el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede entre 1909, creo que es 1907, hasta 1900, ahí nomás pasamos dos años en guerra, otra vez. Después están los norteamericanos ahí. Es decir, las divisiones internas nicaragüenses han beneficiado al contrario. Es que yo no sé si han sido propiciadas. También se puede pensar en eso. O sea, vos venís y le das a uno y le das al otro y hablas o sea, son cosas. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, se va y comienza el Chamorro Bryan, porque en 1914 se firma el Chamorro Bryan, entonces ahí nadie puede tocar el río, porque ya estaba en concesión
hasta 1970 que se abroga. O sea, prácticamente en 1970 que nosotros pudiéramos haber hecho algo. Pero ¿qué sucede? En el 72 el terremoto, después vino la guerra, después en el proceso del 79, después vino la época de la guerra, después vino doña Violeta, posguerra, entonces no se puede hacer. Vino el ingeniero el alemán y trató de hacer algo, se hicieron cosas, iniciativas para canales, 3 iniciativas de Cocanal. El doctor alemán vino la ley no él mismo, hizo la ley para el comercio en el río San Juan. El ingeniero Bolaño hizo también estudios de dragado, o sea, todos los gobiernos lo han hecho. Eso ha sido una cuestión de nación, la cuestión del río. No es que no lo hemos hecho porque no hemos querido, es que han habido dificultades. Queridísimo doctor Mauricio Docia, rector de la Universidad American College, y el doctor Manuel Madrid, experto en Derecho Internacional, muchas gracias por haber venido al programa e ilustrarnos de cómo va la situación en la Corte Internacional de Justicia, y próximamente, en la medida en que se vayan acercando la fecha para que la Corte se pronuncie, los vamos a convocar nuevamente. Va a ser un placer. Muchas gracias, y ustedes, estimados televidentes, no se vayan, que continuamos con mucho más en Nicaragua Empresarial.